Muy buenas, soy David Martín, volvemos a estar aquí otra vez para presentar la segunda recetita que os prometí. Vamos a hacer un pollito, unos muslitos de pollo, que lo podéis hacer con cualquier tipo de carne o ave, lo que queráis. Yo he cogido unos muslitos porque se cocinan rápido, que a todo el mundo les suelen gustar, a la cerveza, muy sencillitos. Para ello necesitamos los muslitos de pollo, una cebolla y media más o menos, unos dientes de ajo, un poquito de harina para pasar el pollo que no nos salte tanto y luego la salsa se quede un poquito más trabadita, un aceite, en este caso hemos cogido un cornicabra también de Madrid, un poquito más amargo de lo normal pero muy rico para mi gusto, y luego elegiremos una de estas cervezas de Eterna, para cocinar el pollito. Bien, lo que vamos a hacer es añadir un poquito de aceite. Es un aceite cornicabra de la zona de Arganda, muy rico. Vamos a echar como un decilitro más o menos, porque como vamos a enharinar un poquito el pollo, la harina va a absorber más aceite de lo normal y si no se nos quemaría. Si lo hiciéramos a la plancha no haría falta tanto, ¿vale? Esto es como un decilitro más o menos. Vamos a salpimentar el pollo. Te digo, yo cogí unos muslitos porque se hace muy rápido, podéis coger unos contramuslos, unas pechugas de pollo, podéis coger carne de ternera, de conejo, otro ave, lo que más os guste. Yo os doy la idea y luego ya vosotros cambiáis el ingrediente principal o tal. Esta es la base de la receta más o menos, muy sencillita. Ahí. Perfecto, un poquito de pimienta. Si no os gusta la pimienta no la añadáis, esto ya da el gusto. Por aquí. Lo vamos a pasar por un poquito de harina por lo que os digo. Aparte que nos va a trabar luego un poquito la salsa, luego nos va a saltar menos a la hora de cocinarlo, porque el pollo también tiene mucha agua. Y es lo que hace que salte. Le paséis un poquito, tampoco mucho, ¿veis? Ahí. Y lo vamos a freír por tandas. Vamos a freír 3 muslitos ahora, para que no se nos enfríe el aceite. Si echamos todo el pollo a la vez, se nos enfría el aceite, se nos cuece. Lo que yo quiero es sellarlo, dejarlo doradito. Vamos a dar un poquito más de fuego, ahora ahí suena ya. Aquí. Ahí está. Pues vamos a dorar estos 3. Enseguida volvemos a dorar los otros 3 muslitos. Vale, ya estamos de vuelta. Ya tenemos el pollito dorado. Sacamos, está selladito nada más, por otro está crudo y ahora pues se terminará cociendo con la cerveza. Es muy sencillito, ya os digo. Vamos a cortar la cebollita en juliana, que queda más aparente. A mí cuando va de guarnición me gusta así en juliana. Cuando va para salsas triturada, la corto de cualquier manera y luego la trituro. Pero aquí, como se va a ver, pues aquí, una juliana así finita. Unos ajitos, que también lo vamos a aplastar, como la receta de las patatas revolconas, así corremos menos peligro. Vamos a ir añadiéndolo ya. Primero siempre a mí me gusta echar el ajo primero, porque tiene menos agua que la cebolla, entonces aromatiza mejor. Si echáramos la cebolla primero, soltaría ya agua a la cebolla y el ajo no se doraría bien, le costaría más. Pues, así los ajitos, perfecto. Y cuando empiecen a dorar, echamos la cebolla. Aquí tenemos un par de ajitos más. Aquí, fuera. Vamos a cortar. Yo creo que con esta cantidad para una cebollita y media tenéis. Vale. Se vayan dorando. ¿Veis? Ya me habéis en otras ocasiones que yo soy de manchar pocos recipientes. Si puedo aprovechar el mismo para cocinar todo, mejor. Hay gente que le gusta hacerlo en una sartén. La sartén luego la echa a lavar, coge la cacerola, echa todo ahí luego. Ya son dos recipientes que hemos manchado sin necesidad. Y es más, aquí está todo el sabor del pollo, entonces lo vamos a perder si cambiamos de... Cuando se fríe el pollo, donde hagamos la fritura de la carne, yo os aconsejo que hagáis la salsa y el guiso también ahí. O nos ahorramos la limpieza de un recipiente y encima tenemos todo el saborcito del pollo aquí. En este caso del pollo.
Son consejillos que os doy por la experiencia que tengo ya. Sabe más el diablo por viejo que por diablo ya. Yo se puede manchar muy poquitos cacharritos. Así tengo que fregar menos luego. Vale, los ajitos ya están dorados. Pues vamos a añadir la cebolleta. Se trata de que se rehogue un poquito, ¿vale? No hace falta que se dore. También depende un poquito del color que queréis la salsa. ¿Queréis la salsa más oscurita? Pues entonces doráis un poquito más la cebolla. Y que se llegue a quemar, claro. Yo siempre le echo un poquito de sal. Esto ayuda a rehogarse mejor y a que tarde más en quemarse. Porque resulta la humedad. Se deshidrata. Ahí. Perfecto. Vamos a hacerlo. Nos va a llevar 2-3 minutillos. Ahí. Lo voy a tapar para acelerar un poquito el proceso, que salga con su propio vapor. Lo que llamamos en cocina a bresear. Ahí despacito. Y en 3 minutos volvemos. Vale, ya tenemos la cebollita blandita. Si podéis apreciar ahí la cámara. ¿Veis? Vamos a añadir el pollito. Ahí. Bien colocadito. Esto lo dejamos por aquí. Vale. Ahí colocadito bien. Y le vamos a añadir la cerveza, que es el único líquido que va a llevar ni caldo, ni agua, la propia cerveza. Y la agüita que suelte el pollo. Hemos elegido una IPA de Eterna, muy rica. Para adentro. Entero. Pues estoy trabajando, si no, me hubiese tomado media. Bueno, vamos a dejar reducir un poquito el alcohol, aunque no es mucho. 2 minutillos, vamos a dar un poquito de fuerza al fuego. Lo taparemos. Lo dejaremos como 20 minutitos, creo que va a tardar el pollo en cocinarse. Y vamos a preparar a continuación una guarnición para el pollo. Hemos elegido un arroz de los ingredientes en la siguiente fase. Pero haremos un arrocito en una sartén, un arroz basmati muy rico, para acompañar el pollo. Vale, que evapore, nada, un minutillo. Le damos un poquito de chicha, que evapore un poquito el alcohol y pierda un poquito el amargor que tiene la cerveza, que le va a dar un sabor muy rico. Hay un guiso, ahora que recuerdo, que lo hacíamos, bueno, yo de los primeros guisos que hice en la escuela de hostelería, ya por los años finales de los 80, ya ha llovido, y es un clásico de la cocina, que es la carbonada flamenca, que es un plato flamenco, belga, que no es más que un guiso de, generalmente se utiliza la contra de ternera, es carne de guisar y jugosita, mucha cebolla y cerveza negra, a aburrir de cerveza negra, cubierto de cerveza negra, y está muy bueno, y eso es un clásico de las escuelas de hostelería. Eso el que no lo haya hecho es que no iba a la escuela. Y yo en los cursos que doy, pues también lo hacemos, cuando iniciamos a hacer estofados y guisos, pues ese no se escapa. Igual que lo aprendí yo, lo aprenden mis alumnos también. Vale, pues yo creo que ya estaría bien. Vale, perfecto. Vamos a taparlo. Bajamos el fuego. Y ya digo, unos 20 minutitos y nos ponemos con la guarnición del pollo. Bien, ya estamos aquí para hacer la guarnición del pollito a la cerveza IPA, esa cerveza de Madrid. Vale, como os decía, vamos a hacer un arroz seco, vamos a cogerlo, por la cantidad que vamos a hacer para la cantidad de pollo, esta sartén nos valdría. Ahora os explico un poquito cómo se hacen los arroces secos. Hemos cogido un poquito de ajo para aromatizar el aceite, un aceite, en este caso va a ser picual, también de Madrid, de Arganda. Echamos como 2 cucharadas más o menos. Ahí. Listo.
ajito. Esta vez sí lo vamos a laminar un poquito. No lo vamos a aplastar como anteriormente. Así, laminado. Esto va a aromatizar un poquito el arroz. Ahí. Perfecto. Esta se hace aquí bajito, despacito. Hemos cogido un arroz basmati. Podemos haber cogido un arroz de grano medio, normal, el nuestro de toda la vida, un arroz largo. Pero hemos cogido un basmati, que es un poquito más aromático, para dar un toquecillo oriental. Y un poquito de caldo de ave, que también le dará un poquito de sabor al arroz. Como os decía, los arroces secos se suelen hacer en paella, que es un recipiente parecido a esto, que es un poquito más bajito quizás. Y es interesante estos recipientes anchos y bajitos porque el arroz se cocina mejor ahí. Si cocináramos un arroz en una marmita estrecha y muy alta, se nos apelmazaría el arroz, no quedaría bien. Aquí tiene que quedar extendido, lo más extendido que podamos. Ese es el secreto de la paella, de una paella. La paella es el recipiente, aunque ahora se puede decir paellera también. Parece ser, pero vamos, para mí siempre ha sido paella. Y estos recipientes están diseñados bajitos, con sus asas, para que se expanda bien el arroz y se quede una capita fina. Pues aquí vamos a imitar un poco lo que es una paella. Una sartén chiquitita, aquí para hacer un arroz para 3 personas, más que suficiente. Y ahora os digo algún secretito para hacer un buen arroz seco, porque he visto uno, he visto todos. Esto es como si hiciéramos una paella, pero solo con el ajito, el arroz, que vamos a echar ya. Ahí. Vamos a bajar un poquito el fuego, no se nos queme el bajo. Lo vamos a rehogar un poquito, para que se empape bien de la grasita. Esto es importante, que coja brillo ya. Ahí. ¿Veis? Perfecto. Que suene ahí. Ahí. Y en breve echamos el caldo. El caldo lo hemos calentado en el microondas. Es un caldo de ave casero, que teníamos ya hecho de otros cursos, de otras clases. Y le vamos a añadir en cuanto yo os diga ahora. Cuando chisporrotee un poquito el arroz, que se pone un poquito del tono como más opaco, no está tan... Vale, yo creo que ya tiene ese tono que yo quería. Pero le vamos a añadir, generalmente lo que calculamos, pues lo vamos a añadir. Prefiero quedar un poquito corto. Nosotros medimos el arroz en volumen, pues si añadimos un vasito de arroz, pues habría que echar en principio, en circunstancias normales, 2 vasitos del caldo, 2 vasitos de líquido. Esto no es matemática pura, no son matemáticas, esto entra en muchos factores, entre ellos la marca del arroz, cada arroz absorbe más líquido, menos líquido, la temperatura del fuego. Si yo le doy mucho fuego y evapora muy rápido, necesitaré más caldo, porque se evapora demasiado rápido. Entonces, esto tiene que ir en consonancia todo. Proporcionado, arroz, más o menos el doble de caldo, de líquido, en volumen, y un fuego moderado. Al principio un poquito fuerte, los 3-4 primeros minutos lo vamos a tener así fuertecillo. Vamos a echar un poquito de sal, luego lo probaremos. Vale, así 2 minutillos a fuego más o menos fuerte, que rompa a hervir bien. ¿Veis? Es importantísimo. Cuando añadamos el caldo caliente, nada más añadir, tiene que arrancar a hervir. No puede estar ahí haciendo ahí que no hiervo, que sí hiervo. Pues el arroz se cocina a una temperatura que no sea la suya, no esté hirviendo y se puede abrir, se puede desgranar. Esto es importante. El agua siempre hirviendo o muy caliente. Nada de aguas frías. Esto es importante a la hora de hacer el arroz. Después que hierva por todos sitios. Aquí tenemos que estar hirviendo homogéneamente por todos sitios. ¿Veis? Ahora lo tenemos fuerte. Ahora lo bajaré en breve. Y siempre hay que daros un poquito cortos, como siempre os aconsejo. Si me paso de arroz, al final le va a quedar un problema porque el arroz se pasa no porque esté más tiempo o menos tiempo en el fuego, se pasa por la cantidad de líquido que hayáis echado. Si echáis más líquido normal y sigue cocinándose, el arroz al final se cocina en demasía, se abre y se hace una pasta, se hace un pastiche, lo que llamamos el arroz pasado. Y eso lo produce la cantidad de líquido. Por eso es importante que lo tengáis bien calculado. ¿Veis? Lo voy a bajar ya, para que cueza despacito. El arroz se cocina en unos 16-17 minutos, depende un poco de la marca. Vamos a tener así, ese tiempo. Yo lo haría sin tapar, si queréis taparlo lo podéis tapar, pero vamos,
yo lo estoy haciendo como si fuera una paella, sin tapar, para que evapore bien el agua. Pues si te pongo la tapa lo vais a engañar al final. No evapora tanto como debería y se va a quedar el agua aquí condensada y vais a tener exceso de agua. De esta manera el agua se evapora y se cocina, o sea, la proporción es perfecta. Otra cosita que os digo es, una vez que ya hayáis repartido los ingredientes, no tocarlos. Si lo tienes que mover, lo movéis de las asas o del mango, no metéis la cuchara. Esto no es un risotto. El risotto es otra técnica. Otro arroz y si permite que lo estéis moviendo continuamente. Aquí si lo movemos, lo que vamos a hacer es romperlo y que el arroz suelte todo el almidón y se quede hecho un engrudo. Entonces no nos interesa. Siempre, si tenemos que mover, de aquí. Voy a bajar un poquito más. Pues esas 3-4 cositas que os he comentado, el agua caliente, no tocarlo, siempre moverlo del asa, echar la proporción que os digo, para un arroz seco, el doble de líquido que de arroz. En el principio no tenéis que fallar, que los ingredientes sean buenos, en este caso es un arroz muy sencillito, una especie de arroz pilaf. Pero si queréis hacer una paella, pues yo qué sé, pues de pollo y costillas, pues doráis el pollo, las costillas, echáis el sofrito, pues el ajito, el pimentón, el ajito, el pimiento. Yo no suelo echar cebolla, se puede echar si queréis, pero a mí no me gusta mucho la cebolla en los arroces. Pues echáis el pimentón, el tomate, echáis el arroz, el azafrán y el caldo. Ya tenéis una paellita de carne, de pollo y costillas, por ejemplo. Y la técnica sería la misma, no tocarlo, el agua hirviendo o el caldo. Y con esos truquillos os tiene que salir un arroz de categoría. Vale, yo por lo que veo aquí le voy a añadir un poquito más. Si nos quedamos cortitos, siempre es mejor añadir poco a poco. Yo creo que con esto ya, yo no lo tenía medido, entonces lo he hecho un poco a ojo, ya he hecho muchos arroces y más o menos sé lo que... Pero bueno, vosotros lo podéis tener medido. Cogéis un bol de arroz, lo llenáis y después calentáis 2 boles de caldo en el microondas y con eso tendríais que tener. ¿Que os falta caldo? Pues echéis un poquito más de agua siempre caliente, ¿vale? Pues nada, vamos a esperar a que se haga y en breve volvemos. Bien, ya tenemos todo terminado, el pollito perfecto, con la salsita trabadita. Tiene un aspecto, huele a cereza IPA esto. Qué bien huele. Estoy por tomarme solo la salsa como si fuera una cerveza. Bien, el arroz lo hemos terminado y lo hemos dejado reposar ya tapadito 5 minutitos. Eso es importante también. No os he comentado antes, nosotros cuando hacemos arroces generalmente en la paella, en el recipiente que conocéis todos para hacer arroces secos, los marcamos en el fuego y los terminamos en el horno. Porque el horno, al tener un calor homogéneo, está repartido perfectamente el calor, colocamos sobre la base con una rejilla la paella y se hace fenomenal, seca por todos sitios, por arriba, por abajo y se queda perfecto. En un aro de cocina, que también es muy bueno, también se cocina muy bien, pero si tuviéramos, ¿qué pasa? Que la gente me pregunta a veces, oye, yo tengo una inducción, una vitrocerámica y la paella, como es más grande que lo tengo que estar girando. En estos casos el horno es perfecto, porque lo cocina perfectamente, no tenéis que preocuparos, no es como en un fuego que es muy pequeño y la paella muy grande y tienes que estar moviendo la paella continuamente para que hierva por todos sitios, es un poco rollo. Entonces una paellita para 4 que sí que entra en un horno de casa estándar, así es como lo hago yo en casa. Y si hacéis una paella más grande, yo os aconsejo un aro difusor, que no son muy caros y son perfectos para hacerlo sin horno. Bueno, pues esto ya está reposadito. Vamos a proceder a montar el plato. Vamos a hacer unas camitas con el arroz. Aquí, en un ladito una. Ahí. Perfecto. Este arroz basmati que huele fenomenal también. Un arroz muy aromático. Así le damos un toque fusión, oriental y español. Vamos a coger un muslito. No sé, no se escurre. Ahí. Lo ponemos aquí en la camita. Colocamos otra camita de arroz. Aquí. Ahí. Yo creo que es una buena ración, 2 muslitos. Luego ya en casa, si queréis, pues echáis más arroz en cada plato, eso ya como veáis vosotros. Vamos a coger otro muslito, este por ejemplo, y vamos a colocar al revés. A ver si no se escurre tampoco. Ahí. Sobre la camita. Y ahora con una cucharita vamos a salsear, que caiga la cebolleta por encima.
Y la salsita, el juguito. ¿Cómo huele esto? Madre mía. Aquí también. La cebollita, la cereza IPA, los ajitos. Luego lo mejor de esto, todo el sabor del pollo lo tiene la salsa con la cerveza. Casi lo mejor es la salsa con pan o la salsa con el arroz, porque el pollo ha saltado todo su aroma y lo que hace es alimentarnos un poco, pero ya sabor lo tiene todo en la salsita. Yo creo que está bien. Vamos a limpiar un poquito el plato. ¿Qué agoteo por aquí? Pues ya tendríais unos burritos de pollo, si podéis apreciar ahí, apetitosos, apetitosos, con cerveza IPA, riquísimo, y con un poquito de arroz basmati de guarnición. Pues nada, nos vemos en el próximo programa. Recordaros estos vinos de Taninos Asesinos, que son unos vinos de unos amigos nuestros de aquí de Madrid, que yo creo que para este plato marida fenomenal. Y nos vemos en la siguiente receta. Hasta pronto, chao.